Quisiera que puedan abrir sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Y vamos a estar leyendo allí a partir del versículo 41. Primera de Reyes, capítulo 18. A partir del verso 41, vamos a leer sobre Elías. ¿Lo encontraron? Dice la palabra del Señor. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira al mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subió Acab y vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Saben que en Israel existían 2 temporadas de lluvia? Había 2 temporadas de lluvia. Una se daba en el otoño, se llamaba la lluvia temprana, y luego la otra se daba en primavera, que era la lluvia tardía. Todas aquellas personas que vivían, y era la mayoría del pueblo de Israel, vivían de la ganadería, vivían de la agricultura. Imagínense entonces lo importante que era, ¿sí?, poder tener estas lluvias a sus debidos tiempos, la tardía y la temprana. Y yo puse por título a esta palabra: veo una pequeña nube. ¿Qué es lo que veo? Una pequeña nube. La lluvia temprana era la que preparaba la tierra, era la que mojaba esa tierra para poder ser preparada, para poder ser sembrada, era la que le daba fuerza a la semilla para poder crecer. Pero la lluvia tardía era aquella que venía oportunamente para poder levantar la cosecha. No todo dependía de la lluvia, no todo dependía de Dios. Mucho dependía del hombre que tenía que trabajar y arar la tierra. Dice Primera de Corintios capítulo 9 versículo 10: pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. La tierra debe ser arada, y el arado lo que hace es abrirla. ¿Qué hace el arado? Abre la tierra. Si la tierra no se ara, no se puede sembrar la semilla, y si no se siembra la semilla, ¿qué es lo que no va a haber? No va a haber fruto, no va a haber cosecha. Vale decir que el arar la tierra es el comienzo para que el fruto comience a deslumbrarse. El arar la tierra tiene que ver con quebrantarla, con romperla. Sí, yo me imagino que debe ser un proceso bastante doloroso para la tierra, no poder pasar el arado, marca un surco, abre y allí se pone la semilla. Y lo mismo pasa en nuestras vidas, ¿no? Sin quebrantamiento no puede haber cosecha. Sin quebrantamiento no va a haber siembra y por ende no va a haber cosecha. En estos días, desde anoche, hoy a la mañana, ahora y mañana también por la mañana y por la noche, lo que Dios está haciendo es arar la tierra de nuestro corazón. Porque hay semillas que el Señor quiere depositar, pero es necesario que nuestro corazón sea quebrantado. Es necesario que nuestra tierra sea arada. Dios tiene que entrar hondo en nuestros corazones para luego poder sembrar y levantar una gran cosecha. La lluvia temprana lo que hacía era esto: mojaba la tierra, preparaba el terreno para que pueda ser arado y luego ser colocada allí la semilla. Daba coraje
a la semilla para poder quebrantarse, daba coraje a la semilla para poder romperse, para poder rendirse y luego así comenzar los primeros brotes. La lluvia tardía venía en Israel para poder producir el crecimiento a las plantas. Ahora bien, si Dios enviaba la lluvia, pero no había un hombre que trabajara la tierra, de nada servía. Necesitamos nosotros ser colaboradores de Dios en este trabajo de poder arar nuestros corazones. Ahora, el Señor lo que quiere es multiplicarnos. El Señor lo que quiere es bendecirte. Dice la palabra que Él lo que anhela es que tus eras estén llenas de trigo, tus lagares rebosen de mosto, porque Dios es un Dios que bendice abundantemente. ¿Cómo bendice Dios? Dice, te bendeciré hasta que sobreabundes. Él es el que hace la obra en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que viene a obrar en nuestros corazones, y la desesperación del labrador, una vez que trabajó, una vez que sembró, para que venga esa lluvia tardía, la lluvia de la primavera, es tal que dice que se desespera. De la misma manera nosotros debemos anhelar desesperadamente esa lluvia tardía para que todo lo que el Señor ha estado sembrando en estos días en nuestros corazones, lo que ha estado arando, comience a partir del lunes a dar fruto, comience a crecer, comience a multiplicarse. La historia que acabamos de leer lo encontramos ahí al profeta Elías en un proceso en donde Israel vivía una sequía hacía 3 años y medio. Hacía 3 años y medio que en Israel no llovía por un juicio de Dios, porque el pueblo se había ido tras los Baales. Santiago, capítulo 5, versículo 17, nos aclara un poquito más sobre la historia que leímos en Primera de Reyes. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 3 años y medio la tierra de Israel no había recibido lluvia porque hubo un hombre que se determinó a orar. ¿Cómo? ¿Qué dice tu Biblia? Fervientemente. Dice que luego en el versículo 18, y otra vez este hombre oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Todo porque un hombre se determinó a orar fervientemente. Tenemos que aclarar que esta sequía no solamente se debió a que hubo un hombre que se dispuso a orar fervientemente, sino que fue un juicio de Dios sobre ese pueblo que había abandonado al Señor y se había ido tras los ídolos. Ahora yo quiero que podamos ver por un momento algunas características de este hombre que se levantó en su tierra. Hoy a la mañana podíamos hablar sobre ¿quién? Sobre Juan el Bautista, pero ahora vamos a hablar sobre Elías. Lo primero que quiero contarte o decirte es que debemos ser hombres y mujeres de visión. La importancia de la visión en nuestras vidas. Elías fue un hombre visionario. Elías ve llegar la lluvia antes que las gotas pudieran mojar la tierra y poder mojar el pueblo. Elías ve que la lluvia venía antes que ésta aconteciese. Elías capturó en su espíritu lo que Dios dijo que iba a hacer. ¿Dónde lo capturó? En el espíritu. Una persona visionaria es aquella persona que ve aun cuando las cosas en el mundo natural no están. Alejandro contaba hoy a la mañana que nosotros veíamos personas en las sillas blancas, mientras que la gente veía sillas blancas. La fe es eso. La fe y la visión tiene que ver con adelantarme a lo que Dios dijo que va a hacer. Elías podía ver que esa lluvia llegaba y todavía ni siquiera estaba. Él lo capturó en su espíritu. Así opera la fe para asegurar las cosas y hace tangible lo intangible. Hace real aquellas cosas que hoy por hoy no están. Hebreos capítulo 11, versículo 1, creo que todos lo sabemos de memoria. Dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Es tener convicción de aquello que no veo con mis ojos naturales, lo capturo en mi espíritu y suelto la palabra y declaro que va a acontecer. La fe es creer. Miren, encontré
una definición de fe diferente y que me gustó, se las voy a compartir. Dice, la fe es la habilidad dada por Dios al creyente de creer todo aquello que no es razonable. ¿Qué cosa creer aquello que no es razonable? Es una habilidad, es algo que Dios te regaló a vos y me regaló a mí. Nos dio esa habilidad de poder creer, de poder visionar, de poder ver aún aquellas cosas que no están y que a su vez no son razonables. Jesús decía, si puedes creer. Todo lo referente a Dios se recibe por el creer. Todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con Dios, con lo espiritual, se recibe a través del creer, porque Dios mismo preparó el creer para vos y para mí. No es por nuestras capacidades intelectuales, no es por nuestros 5 sentidos, no es por las habilidades, por los talentos, por una posición social, por una posición económica. Lo espiritual se recibe con creer. Lo espiritual se recibe a través de la fe. El camino para recibir lo que Dios tiene para tu vida, para mi vida, para esta ciudad, es el creer. ¿Cuál es el camino? El creer. Mateo 9:17 dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús le va a decir esto a un padre que tiene un hijo endemoniado. Le va a decir, al que cree, todo lo es posible. Este hombre le va a responder al Señor y le va a decir, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué puedo ver acá? Que hay como una guerra, ¿no es cierto? Que hay un debate entre creer y no creer, porque le dice, ayuda a mi incredulidad. Si puedes creer, le va a decir Jesús. Hay una lucha. ¿Cuántas veces nos encontramos en una lucha? Creo o no creo. La realidad me muestra una cosa, me dice algo, pero el Señor me está diciendo otra cosa que no puedo ver, que no es razonable, que es ilógico, que es difícil de comprender, pero lo tengo que capturar en mi espíritu. A veces queremos entender para creer y no es así. Nada tiene que ver el entender con el creer. No es entender a Dios, sino que es creerle a Dios. ¿Te animás a repetir conmigo? No es entender a Dios, sino que es creer a Dios. Con la fe vemos más allá de la razón, ¿sí? No es que yo lo tengo que entender para poder creerlo. Lo espiritual lo tengo que capturar en mi espíritu y lo tengo que creer. Simplemente es creer. Habitualmente escuchamos ver para creer. ¿Qué es lo que escuchamos afuera? ¿Qué dicen? Si no veo, no creo. Yo tengo que ver para... Pero la Biblia nos enseña otra cosa y es creer para poder ver. Primero tengo que creer y después entonces voy a poder ver. Todo se recibe por el creer. Ahora fíjense, Elías, ¿qué es lo que ve? ¿Ve una lluvia? No. ¿Cae lluvia? No. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué ve? Una nube, una gran nube. ¿Cómo era la nube? Pequeña, algo pequeño. Dios suele usar las cosas pequeñas. Dios usa lo pequeño para engrandecerse Él mismo. Por eso es importante que no despreciemos las pequeñeces. ¿Qué es lo que tenés hoy? Quizás tengas un discípulo en tu célula, quizás tengas algunas personas que estás visitando, quizás tengas una guitarra y querés tener una banda, quizás tengas una pequeña casa. ¿Qué es lo que tenés? Frente a un gigante, un canto rodado es insignificante, pero Dios usó esa piedrita. Comparado con el dinero de los ricos, las 2 monedas de la viuda eran insignificantes, pero Dios la usó. Moisés tenía un cayado y Dios lo usó. Sansón tenía una quijada y Dios la usó. María tenía un ungüento y Dios también la usó. Un niño tenía 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud. Sin embargo, Dios la usó. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿qué
¿Qué tenés hoy para ofrecerle a Dios y que Dios lo use? No importa lo pequeño que pueda ser ante tus ojos, Dios puede transformar eso pequeño en algo grande. Esa pequeña nube que vio Elías, ¿sí? Un hombre visionario, se transformó en una gran lluvia. ¿Qué es aquello que Dios puso en tus manos para que vos se lo vuelvas a entregar? ¿Qué cosas estás guardando que no estás rindiendo? No importa lo pequeño que pueda ser, una pequeña nube se pudo convertir en una gran lluvia. Lo segundo que quiero decirte, no solamente la importancia de ser un hombre y una mujer de visión, sino la importancia de la oración. Y algo el pastor Alejandro habló anoche. Dice que Elías subió al monte y él sabía a quién tenía que recurrir. Él subió al monte ¿para qué? ¿Para mirar? No. ¿Para qué subió al monte? Para orar, para clamar a Dios. Él sabía quién tenía la respuesta de aquello que estaba necesitando. Debemos siempre saber que tenemos un Dios poderoso a quien podemos recurrir. Los que oran generan que las cosas sucedan. Por eso tenemos que levantarnos como hombres y mujeres de oración, porque los hombres y mujeres de oración son los que producen que las cosas acontezcan. Se produce una renovación, se produce, como acá con el profeta, una gran lluvia. La oración abre caminos, la oración me conecta con Dios. La oración va a conectar mis debilidades con las fortalezas de Dios. La oración va a conectar las enfermedades con su sanidad. La oración va a conectar mis opresiones con la liberación. La oración va a conectar mis impotencias con la potencia de Dios. Conecta mis insuficiencias con lo suficiente de Dios. Conecta mis necesidades con lo milagroso de Dios. Si no hay oración, no hay conexión. Y esto es como internet, ¿vieron? Si uno no tiene conexión, no puede navegar. No puede entrar al Facebook, no puede entrar al correo, ¿sí? No puede entrar al Twitter. ¿Pero por qué? Porque es necesaria que haya una conexión. De la misma manera nosotros necesitamos conectarnos con el Espíritu Santo de Dios. Y esto lo hacemos a través de la oración. Si no hay oración, no va a haber manifestación del propósito de Dios. ¿Cuántos quieren saber el propósito de Dios? Tenemos que orar. La única manera de poder conocer el propósito de Dios es orando, es buscando, es inquiriendo. Elías se va a convertir en un facilitador para los propósitos de Dios. Y Dios quiere en este tiempo que te levantes como un facilitador de lo que Dios tiene para tu Zaingó, de lo que Dios tiene para el lugar donde vivís, de lo que Dios tiene para tu familia, para tu casa. Pero debes levantarte como un hombre y una mujer de oración, porque un hombre y una mujer de oración lo que hace es facilitar el propósito de Dios. Dios tiene propósitos maravillosos y esto lo escuchamos y hasta muchas veces llega a ser una frase muy trillada, muy usada. Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un propósito con mi vida. Pero ¿sabemos realmente cuál es el propósito de Dios? ¿Conocés cuál es el propósito de Dios para tu familia, para tu iglesia, para la ciudad? Y si los conocés, ¿sos un facilitador de los propósitos de Dios? ¿Estás ayudando o colaborando a que todo lo que Dios tiene planeado y diagnosticado para ese lugar se pueda llevar adelante? ¿Estás haciendo algo para acelerar los tiempos de Dios? Debemos levantarnos como se levantó Elías, porque Dios tiene un propósito y la quiere manifestar no solamente en tu vida, sino a través de tu vida. No solamente debemos ser hombres y mujeres de visión, de saber y de poder vislumbrar lo que Dios va a traer, sino levantarme en oración para convertirme en un facilitador. Lo tercero que quiero decirte es que debemos ser perseverantes. Debemos tener una fe persistente, una fe que no abandona. Persistir significa insistentemente, firme, constante. ¿Cuántos se cansaron de orar porque no vieron una respuesta a algo que estaban pidiendo? ¿Cuánta fe que hay acá?
¿Nunca dejaste de orar por algo que orabas, pedías, clamabas y como veías que no pasaba nada, te olvidaste y no oraste más? Sí, a mí me ha pasado. Muchas veces nos pasa, ¿no? Oramos fervientemente como oraba Elías, oramos un mes todos los días. Al segundo mes no pasó nada y bueno, día por medio. Al tercer mes y bueno, una vez por semana. Al cuarto ya ni oramos, ¿sí? ¿No les pasó? Pero la oración tiene que ser insistente. La fe debe ser perseverante, debe persistir a lo largo del tiempo. Perseverar es esto, no abandonar. Es insistir, es ser constantes. La oración es puesta a prueba. Por eso nosotros necesitamos desarrollar una fe persistente, porque la oración, tu oración, mi oración, es puesta a prueba a lo largo del tiempo cuando la respuesta no llega. Es cuando no vemos nada, cuando además de orar y no vemos respuesta, pareciera que todo sucede al revés de lo que estamos pidiendo. ¿Te pasó? A mí me pasó. Comenzás a orar por una situación y clamás y ayunás y aparentemente no solamente no pasa nada, sino que se pone peor la cosa, ¿sí? Y uno quiere ya dejar de orar, quiere abandonar la oración. Uno dice, ¿será que estoy orando mal? ¿Será que estoy en pecado? Y empieza a cuestionarse. Y muchas veces el propósito de Dios es enseñarte a ser perseverante y persistente y pone a prueba tu oración. El siervo le va a decir a Elías, no veo nada. ¿Vieron que lo manda? Dice, bueno, anda, fíjate a ver qué ves. No veo nada. Y lo manda, ¿cuántas veces? Otra vez, vuelve y otra vez. Y le dice, bueno, anda 7 veces, le va a decir, ¿no es cierto? Vuelve 7 veces. El número 7 en la Biblia tiene una significancia que quiere decir completo, perfecto. En Apocalipsis vamos a encontrar las 7 copas, los 7 candeleros, las 7 iglesias. Aparece 54 veces el número 7, solamente en el libro de Apocalipsis. Ahora, me llama la atención la respuesta que le da el siervo. ¿Qué dice que ve qué? ¿Qué ve qué? No, antes. Nada, ¿sí? Y saben que la nada tiene la particularidad muchas veces de traer destrucción. La nada muchas veces destruye familias. Cuando uno dice, no tengo nada para comer, no tengo nada para ponerme, no tengo nada de fuerzas, no tengo nada de esperanza. Pareciera que esa palabra trae destrucción, ¿sí? Matrimonios que se deshacen, familias que se rompen. ¿Por qué? Porque el hombre siempre necesita algo para poder trabajar. El hombre necesita, para poder transformar, siempre necesita tener algo. Y Dios siempre pone algo en nuestras manos para poder trabajar. Pero yo quiero decirte que Dios es el único que se especializa en trabajar desde la nada. No tenés nada de fuerzas, ahí viene el Señor y pone tu fuerza. Dice que Él creó de la nada. El libro de Génesis nos cuenta la creación y precisamente no había nada, porque el Señor es el único especialista que puede crear de la nada. Ahora, ¿yo qué es lo que tengo que hacer con esa nada? Nada de fuerza, nada de esperanza, nada de fe, nada de prosperidad, nada de salud. Hoy estoy para atrás, todos los análisis me dan mal, no tengo nada bueno, nada me da bien. Nosotros tenemos que dársela a este especialista de la nada, entregarle esa nada a Dios para que Dios pueda crear de esa nada. Dios es poderoso, hermanos, para poder crear. Él da su palabra sobre la nada y se crea el hombre, sobre la nada y se crea la luz, sobre la nada y comienzan a crearse todo lo que podemos leer en el libro de Génesis capítulo 1. De la nada Dios hizo todo el universo. Él da su palabra sobre la nada. Yo tengo que creer en su palabra y en medio de la nada Jesús te dice, bienaventurados los que no ven y creen. ¿Qué es lo que estás esperando ver y que hoy tus ojos no lo pueden ver? No te luches, no procures ver, procura creer. Procura creer. Dios nos habla de no abandonar. Cuando dice de ir 7 veces, no abandones. Sigue, estate firme, persiste, sigue yendo. El secreto es seguir, insistir a pesar de todo.
A pesar de que no vean, yo estoy firme. Nunca debo abandonar. Siempre es demasiado pronto para abandonar. Cualquiera hubiese ido una vez, 2 veces, 3 veces, y al no ver nada hubiese vuelto. Hubiese ido 4 veces y hubiese abandonado. Pero él no veía nada y siguió orando. Dice que oraba. Iba una vez, no veía nada y seguía orando. Le traía el reporte, seguía sin ver nada y seguía orando. Y estaba persistiendo en la oración a pesar de no poder encontrar nada. ¿Saben? El cielo prevalece o pertenece a los que prevalecen. El cielo solamente va a pertenecer a aquellos que insisten, que no abandonan, que perseveran. Así como en el Antiguo Testamento se compara el derramamiento del Espíritu con la lluvia, esta lluvia que estaba esperando Elías, símbolo del derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? De la misma manera el Señor quiere visitarte en esta noche con una renovación espiritual. Quizás por mucho tiempo estuviste orando y pidiendo a Dios una visitación, algo nuevo de ese espíritu y no llegaba. Yo quiero decirte que esta es la noche que Dios preparó para que un renuevo espiritual llegue a tu vida, para que lo milagroso se desate en esta noche. Estoy convencida que este es un tiempo nuevo que viene para la iglesia Filadelfia. Este es un tiempo nuevo, un tiempo de milagros, un tiempo donde Dios ha de levantarse de manera sobrenatural como nunca lo ha hecho todavía en esta tierra. Pero es necesario que se levanten los Elías que persisten en oración, que perseveran, que no abandonan, que son hombres y mujeres de visión. El hombre tiene que ser un hombre que persevere. El hombre y la mujer de Dios no puede abandonar, no puede tirar la toalla como quien dice. Lo cuarto que quiero decirte es que debemos depender de la unción. ¿De qué debemos depender? De la unción. Debemos depender de la unción. Cristo significa el ungido. Cristo mismo fue ungido por parte de Dios. La unción es Jesús. La unción no es el aceite, la unción no es reírme, la unción no es saltar, la unción no es llorar. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo. La unción es Jesús. Miren, si ustedes recuerdan por un momento traen a la memoria la historia de David y Saúl. Ambos fueron ungidos de parte de Dios. Los dos fueron ministrados por parte de Dios. Los dos conocieron la autoridad. La diferencia es que Saúl no aprendió a depender de la unción. Él dependía de sus fuerzas, tenía armadura. En cambio, David, desde el mismo día que fue ungido en la casa de su padre por el profeta, desde ese mismo día aprendió a depender de la unción. A pesar que después que él fue ungido, tuvo que volver con las ovejas. ¿Qué quiero decirte con esto? Quizás en estos días Dios te ha visitado y te va a seguir visitando en el día de mañana y en esta noche. Una unción especial. Pero no significa que te vas a encontrar haciendo otras cosas, sino que quizás vuelvas a tu misma tarea, vuelvas a visitar tu célula, vuelvas a predicar en las calles, vuelvas a tu trabajo, vuelvas a tu casa, pero no vas a volver de la misma manera. Vas a volver a la misma tarea, pero vas a volver con la unción del Santo. Vas a volver ungido, vas a volver ungida. No significa que a partir de hoy le vas a decir al pastor, bueno, córrase pastor, ahora me toca predicar a mí. El Señor depositó su unción sobre mi vida. No. David tuvo que ser formado muchos años en su carácter, en su persona, a pesar de haber sido ungido. Y lo que más tardó fue en aprender a depender de la unción. El Señor deposita sobre nosotros talentos, deposita sobre nosotros dones, pero nosotros tenemos que aprender a usarlos. David aprendió a depender de la unción, cosa que Saúl no supo y siempre se paró en sus fuerzas, en sus capacidades. Yo quiero decirte en esta noche que es necesario que permitas que el Señor quebrante tu corazón y que aprendas a depender de la unción del Espíritu Santo, que aprendas a depender de su guía, de su poder. Igual nos va a suceder a nosotros. Quizás
nos toque hacer el mismo trabajo, te toque ir a la misma célula, con los mismos discípulos, te toque ir al mismo anexo, con la misma gente, a tu trabajo, a tu casa, pero la unción va a ir contigo. Ya no vas a ser el mismo, ya no vas a ser la misma, y la transformación va a ser en tu vida poco a poco. ¿Cómo va a ser? La promoción de Dios en nuestra vida se hace evidente poco a poco. ¿Cómo va a ser? No importa que tu tarea continúe siendo la misma, lo que sí importa es que el Espíritu de Dios ahora está sobre tu vida y te va a hacer un vencedor y vas a poder derribar gigantes de la misma manera que los pudo derribar David. David aprendió a depender de la unción. Para correr límites, ¿cuántos quieren correr límites? ¿Cuántos se sienten en este tiempo limitados? Para poder correr esos límites tenemos que depender de la unción. Mire que David tenía límites, Cuando el profeta llegó a su casa, ni su padre se acordaba que estaba. Le va a decir, ¿no tiene un hijo más? Ni su padre. Y era el único que estaba trabajando. De los 8 hermanos era el menor y era el único que se encontraba trabajando afuera en el campo y los demás estaban ahí. Ni su padre, fueron límites, fueron topes que David tenía sobre su vida, pero que aprendiendo a depender de la unción pudo quitar esos topes, quitar esas tapas, correr esos límites para que Dios pudiera levantarle como un gran hombre y luego llegar a ser el rey de Israel. La unción es el poder de Dios que viene para capacitarme y que puede ser la obra de Dios. La unción es Dios mismo a través de mi vida. ¿Qué es lo que es la unción? Dios mismo a través de mi vida. Y algo que yo aprendí es que la unción es para la tierra, no es para el cielo. Dios nos da su unción para aquí, para acá, para la tierra, para el tiempo en que nosotros nos toque transitar en este lugar. No es para el cielo, no es para un tiempo postrero. La unción es que para que la podamos ejercitar aquí y ahora. La unción es para hacer algo, no es para tirarme, reírme, ver cómo hablo en lenguas, profetizar, manifestar los dones de Dios. Todo eso es loable, pero no es para eso. La unción viene para que yo pueda hacer algo. Así que si estabas pidiendo a Dios, Señor, úngeme, Señor, yo quiero tu unción, yo quiero decirte en esta noche que si la unción de Dios va a venir sobre tu vida, es para que la uses y comiences a activar y comiences a hacer algo. El libro de Apocalipsis nos va a enseñar en más de una oportunidad y nos va a hablar sobre la frase al que venciere. La persona que vence es una persona que está haciendo. La persona que vence es una persona que está luchando. Miren, habla de vencer, una lucha, una batalla de todos los días. ¿Cuántos llevamos batallas todos los días? Todos los días, ¿sí? Ahora, cuando la unción está sobre mi vida, lo que Dios me promete es victoria. Y dice ahí, en el libro de Apocalipsis, le va a hablar a las 7 iglesias y le va a repetir esta frase, al que venciere. Y tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver con la lucha, tiene que ver con el hacer, tiene que ver con la fe, tiene que ver con el creer. Miren, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Capítulo 2, versículo 7. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Ahora, la palabra vencer, que aparece en todos estos versículos, es una palabra griega que es nikao y significa conquistar. ¿Qué significa? ¿Saben que este término, nikao, era un término de guerra que utilizaban los griegos? Por eso era muy común que los griegos le pusieran a sus hijos Nicolás. Nicolás tiene que ver con un niño que va a ganar, con un vencedor.
Ahora, una marca popular que conocemos todos de zapatillas, ¿cómo se llama? Nike. Y el propósito del nombre es emitir el mensaje de quien use esas zapatillas en el deporte va a ser un ganador. El Señor nos da esa promesa de ganadores, de vencedores, ¿sí? Es un conflicto espiritual. Cuando hablamos de esta batalla, de este vencer, el Señor, fíjense que va a hablar de estos términos recién en Apocalipsis. ¿Cuándo? Cuando Él ya tuvo que pasar la muerte y la venció y resucitó. No antes va a aparecer estos términos de vencedor, de conquista. Por eso quiero decirte que en el Nuevo Testamento, cuando está hablando de vencer, no habla solamente de una guerra terrena, sino que está hablando de una guerra espiritual. Y tenemos que tener en cuenta estas expresiones del Señor en este tiempo de la iglesia, en el tiempo en el que estamos viviendo, la iglesia que ya fue conquistada por el Señor, que venció la misma muerte. Él ya ganó la batalla, la victoria te pertenece a vos, la victoria me pertenece a mí, pero debemos permanecer sabiendo que el final ya lo conocemos y es que Jesús venció. El secreto está entonces en perseverar, en insistir, en saber, creer y determinarme que la victoria la tengo asegurada, que Dios ya me la entregó. Tenemos la oportunidad en esta noche de entrar a una nueva dimensión espiritual. Elías provocó que esa lluvia aconteciera, se convirtió en un facilitador de lo que Dios quería hacer sobre esa tierra, de traer esa lluvia, de traer ese derramamiento espiritual, pero porque entendió que debía perseverar, debía persistir, debía seguir a pesar de todo. Por eso yo en esta noche quiero invitarte, si los músicos pueden pasar, que te puedas poner de pie en esta noche. Y que en primer lugar le podamos decir: Señor, yo necesito de esa lluvia temprana. Necesito que vengas con tu Espíritu Santo y que continúes quebrantando mi tierra. Necesito que mi corazón sea arado, porque ese arar la tierra para poder depositar la semilla, para poder sembrar y luego que se produzca una cosecha, no puede suceder eso si primero la tierra no es arada, no es quebrantada. Y la tierra de tu corazón y de mi corazón debe ser quebrantado, debe ser arado por el Espíritu Santo. Que el Señor pueda venir a traer valor, fortaleza, para quitar aquellas piedras que obstaculicen la siembra del Señor en mi vida. Ahí donde estás, si podés cerrar tus ojos, vamos a orar y vamos a decir: Señor, en esta noche queremos convertirnos en una tierra arada. Señor, derrama tu lluvia temprana, esa lluvia que prepara el terreno, esa lluvia que nos ayuda a ablandar el corazón para poder arrancar, para poder quitar aquellas piedras, aquellos estorbos, aquel obstáculo que me está pidiendo avanzar, que me está impidiendo poder crecer, Señor, poder ver lo grande que tienes para mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, trae la lluvia en esta noche. Ven, 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 ven. Ven y trae la lluvia, Señor. Ven y trae esa lluvia que ablanda el corazón, que sensibiliza el espíritu, que sensibiliza la mente. Señor, en el nombre de Jesús, ven a mi vida en esta hora. Ven, ven, ven. Ven, Señor, y abre mis ojos para que pueda ver. Señor, al igual de Elías, Señor, que él podía ver la lluvia antes que llegara. Señor, que en esta noche yo pueda ver aquel milagro llegando a mi vida, aun cuando hoy por hoy todo pareciera adverso, Señor. Permíteme ver, Señor, cómo mi familia se acerca a tus pies. Permíteme ver, Señor, cómo mi esposo ingresa por las puertas de la iglesia. Permíteme ver, Señor, a mi esposa sirviéndote rendida a tus pies. Permíteme ver a mis hijos libres, Señor, de las adicciones. Padre, en el nombre de Jesús, quiero ver. Quiero ver cómo Elías veía esa pequeña nube llegar, Señor, y no tan solo que la veía, sino